En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. ¿Por qué entonces Patricia, la exmujer de Koldo, contesta, eso es 1M, 1 millón? De porciones que salen con las 2.000 chistorras. No. Es que, vamos a ver. Alguien, desde luego, debe tener una intoxicación de chistorra para decir semejante majadería. Fran Carrillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Esto ocurría en el programa de Risto Mejide, en 4, y yo creo que es la demostración más evidente que no es que los hayan pillado, es que los han pillado 556 veces con el carrito de los helados, y bendita sea la UCO que sigue moviendo el carrito de los helados. Jiji, jaja, no, tal, pero la clave está en que el partido más corrupto de la historia de España vuelva a dar una demostración más de lo que es. Yo cuando he visto hoy... Por cierto, los sobres con el membrete del PSOE, los sobres de los pagos de las chistorras, es maravilloso. Y con indicaciones de este para el ministro, ¿vale? Y partiendo de Ferraz, y conversaciones indicando, este viene de Ferraz, que te quede claro. Siempre he dicho, y en ese programa también, que el PSOE es un partido sobrevalorado, pero no por unas cuestiones... no por unas cuestiones estéticas y factibles que acabamos de ver, partido sobrevalorado porque, aparte de toda la corrupción que, digamos, jalona y explica su historia, es un partido que ha construido todo su relato en base a lo que no hace nunca ni a lo que nunca representa. Es el epítome perfecto, el resumen perfecto de lo que es una legislatura. Es una legislatura que empezó corrupta, continúa corrupta y acabará corrupta. Y hay una portada, creo que fue en diciembre de 2021, octubre de 2021, varios medios de comunicación, recuerdo una de ABC, pero también de otros, que decía, el PSOE niega los sobresueldos a Ábalos y otros. Y hay declaraciones de miembros del PSOE, entre ellas de Sánchez, diciendo que eso era una contaminación interesada y que eso era mentira y nunca se podría demostrar. La bulosfera. Con lo cual, si uno coteja esas dos imágenes, esas dos fotografías, la fotografía de los sobres con el membrete del PSOE y los destinatarios y la cantidad y esas portadas de hace 2, 3, 4 años, pues uno verá que es una mentira y una historia, es decir, la historia de una mentira, del Partido Socialista. Lo que viene siendo una chistorra. Carmelo Jordá, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a leer algunos de los titulares. Son infinitos, lo digo literalmente, ¿eh? O sea, podríamos pegarnos todo el programa leyendo titulares. Ustedes acabarían intoxicados de chistorra. Luego, ya saben, tendrían que comer algo de lechuga para desengrasar. Pero les digo algunos. Ábalos sobre el informe de la UCO. Los folios no eran billetes de 500. Es que mi impresora consumía mucho papel. Tu impresora consume más papel. O sea, le envías una hoja y salen 3 folios. Omito el comentario. No va a ser que empecemos a hablar de consumos. Los investigadores encuentran fotos de sobres con el logo del PSOE, esto es importantísimo, y efectivo para Ábalos, no documentadas por el partido. Cuidado con este tema. La UCO no solamente ha encontrado los sobres, no solamente ha encontrado los fajos, no solamente ha encontrado los pagos, no solamente ha encontrado los listados enteros con las cuantías. No, es que los ha cotejado con la contabilidad oficial. ¿Y saben lo que pasa? Que donde aparecía un pago de X, resulta que el dinero ingresado por el afectado era el doble. Era el doble. Vamos, se lo traduzco, que hay una contabilidad B. ¿Se acuerdan del caso Gürtel? ¿Se acuerdan de una moción de censura? Pues cuando hay unos papeles donde resulta que aparece el doble que en la contabilidad A, significa que tienes financiación ilegal, ¿vale? Y hace ya una semana, 10 días, que Miguel Ángel Pérez, en Libertad Digital, publicó aquel titular de el juez a un paso de imputar al Partido Socialista como organización por financiación ilegal. Pues en esas estamos. Carmelo, te doy más titulares. El dinero sin justificar detectado solo en manos de Ábalos sería de 95.000 euros. La UCO detecta pagos de dinero entre Ábalos y una firma vinculada a Villafuel, que bodas en la tía Juana, y cuidado, a quienes movían el dinero que se llevaba en bolsas de la compra a Ferraz. Te dejo hasta ahí, que creo que tienes bastante. Es que la verdad es que el informe es impresionante, como lo fue en casi su 300 día folios, el de Cerdán. Y yo creo que casi diría que lo primero que hay que hacer es agradecerle a la UCO la tarea que está haciendo, porque no es solo meter a unos delincuentes donde deben estar y donde ya está Santos Cerdán, sino realmente esto ha sido lo que nos ha salvado de una situación que iba, como bien sabéis y como hemos dicho unas veces, camino a Venezuela. No seré yo quien le negue méritos a la UCO, que por eso llevo una pulsera de la Guardia Civil, que por cierto me la dieron en una de las manifestaciones y la llevo encantadísimo y orgullosísimo. La llevo entre 1, 2 y 3 de la bandera de España. Iba siendo muy optimista, porque vamos a ver si todavía no va. Recordemos que
la UCO, que lo está haciendo de maravilla, funciona gracias a diligencias permitidas y ordenadas por el juez. Es decir, que aquí hay un equipo que gracias a Dios está funcionando. Y luego, a mí, hay dos cosas que llaman la atención de esto. Uno, obviamente, algunas cantidades. Porque claro, es que 2.000 chistorras es que es muchísimo dinero. Es que decir, joder, es que estamos hablando de, no de unos miles que van para aquí para allá en un sobre y tal, estamos hablando de cantidades absolutamente siderales. Que luego al final, después ves un poco el ritmo de vida que llevaba el señor Ábalos, y dices, claro, es que para aguantar con esto, con 3 o 4 tías a la vez, con no sé qué tal, necesitas muchísimo dinero. Y luego el detalle de los sobres. O sea, lo importante probablemente son las chistorras, para que nos entendamos. Lo más importante, aquí nada es baladí. Pero el hecho de que vayas por ahí repartiendo miles de euros, cientos de euros en sobres con membrete. Hay una de las fotografías maravillosa que el sobre es de estos que tiene... Es que tiene ventanita. Claro. El sobre tiene ventanitas para adentro. Y dices, Dios bendito, por lo menos, piensa un poco y mételo en un sobre opaco. Pero no has pensado que es que se habían acabado los sobres opacos. No, lo digo un poco en broma, pero en serio, se habían acabado los sobres opacos. Los habían usado para los folios de Ábalos, está clarísimo. En realidad, déjame que conectemos con Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel, que publicabas en Libertad Digital, todo este informe es inacabable, es inagotable. Por cierto, aparecen también pagos a una fundación que ya le hemos puesto la diana a nosotros desde hace mucho tiempo, una fundación que supuestamente era la fundación de José Luis Ábalos, pero desde hacía muchísimo tiempo, y estoy hablando de Fiadelso, que tiene propiedades en Hispanoamérica, los famosos jaleos con los pisos, que si Chimbote, para arriba, para abajo. Salió uno de las personas, un responsable de allí, Segundo Valle, que se abría la camisa en el programa Horizonte de Iker Jiménez y decía, aquí me dejó José Luis Ábalos, me abro la camisa contra la corrupción, pero me dejó vigilando sus putas, decía, literalmente. Tal cual. Miguel Ángel Pérez, el avance es brutal con este informe. Sí, yo creo que desde luego este informe de la UCO profundiza precisamente en las sospechas de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, por mucho que lo intenten negar ahora tanto el propio José Luis Ábalos, que publica en Twitter, y el comunicado del Partido Socialista. Casualmente, tanto Ábalos como el Partido Socialista intentan renegar de este informe de la UCO recurriendo al famoso argumento de que es que el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano ha avalado que no hay irregularidades. O sea, es que siempre acabamos en el Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano, que es tanto como decir que la amnistía es constitucional porque lo ha dicho Pumpido, ¿no? Entonces, al final, desde luego, es un paso adelante. Yo creo que abre todavía más frentes. Queda muy tocado el hijo de José Luis Ábalos, al cual pues le señalan como el custodio del dinero de José Luis Ábalos, de la conexión con Latinoamérica. Me hace especial... me parece muy llamativo el papel predominante de la exmujer de Koldo García, de Patricia Úriz, que desde luego está metida totalmente en la trama. No es una persona que pasa por ahí, que se entera de cosas, sino que tiene una parte activa, colabora en los pagos, en las recepciones de las chistorras, de los soles, de las lechugas, de los folios, todo como lo llaman a los billetes, y desde luego tiene un papel muy, pero que muy activo esta exmujer de Koldo García en toda esta historia. Patricia Úriz, estaba buscando la información. Patricia Úriz, Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo, estaba enchufado previamente en Ineco. Patricia Úriz también tuvo un empleo, ¿no? Sí, quiero recordar que en el sumario figura que le hicieron trámites para que la intentaran contratar en alguna empresa, ¿no? O sea, que es que la estructura... Al final, pues, siempre Koldo García, ¿no?, recurriendo a los enchufes para que le contraten a él, para que contraten a su hermano y para que contrate también a su mujer. Sí, mira, estaba viéndolo aquí y efectivamente Koldo enchufó a su mujer en una empresa en la que cobra casi 14.000 euros sin ir a trabajar. Otra más. O sea, estamos hablando de una estructura perfectamente implantada, de una estructura que movía dinero. ¿Nos puedes dar una idea total, si es posible, con toda la información que sale de esta nueva aportación de la UCO, del dinero total en B del que estaríamos hablando?
Bueno, la verdad es que es complicado, Carlos, porque hacen varios cálculos diferentes en función de ingresos en efectivo, transferencias, Bizum. El trabajo de la UCO es muy, pero que muy minucioso. Hay muchas cantidades sin declarar por parte de José Luis Ábalos, a pesar de que dicen que está todo justificado. Pues hombre, un sobre con 2.900 euros es muy sospechoso. Hay que decir que en este informe incluso pues se llega a señalar directamente por parte de la UCO a 2 trabajadoras de Ferraz y las cuales casualmente trabajaban también para la Secretaría de Organización del Partido Socialista cuando estaba Ábalos como secretario de organización. Es decir, al final nos lleva todo siempre a lo mismo, a los mismos sospechosos, al Ministerio de Transportes, a la Secretaría de Organización del PSOE, y ahora pues nos quieren hacer, digamos, colar con que esto de los billetes de 3.000 euros en un sobre, pues es una cosa normal, ¿no? Que es que estaban dándole los gastos a José Luis Ábalos. Yo creo que el informe en sí es muy detallado, hacen recuento de todas las cantidades de dinero sin justificar que ha hecho pues Ábalos, ya no solamente a sus sobrinas, a sus amigas, a su exmujer, los gastos de transporte, los regalos a Jessica, a Andrea, en fin, es muy detallado y desde luego pues cada vez el horizonte judicial de José Luis Ábalos se va complicando según van avanzando pues estas investigaciones de la UCO. Por cierto, que va a tener cosas que explicar ya más allá de las chistorras, las lechugas, el 1 millón, las 20.000, los no sé qué. Más allá de las cosas más obvias y más obscenas, va a tener que explicar cosas muy delicadas. Aparece un cruce de pagos muy delicado con una empresa que se llama Have Got Time. Para la gente que no recuerde el diseño de la trama, cosa que no me extraña, porque es que esto es inacabable, Have Got Time es la empresa que contrató y que compró la famosa casa de la alcaidesa, el chaletazo, para José Luis Ábalos. Ellos lo pagaban. Hay un cruce de dinero muy sospechoso que termina de ligar al 100% a José Luis Ábalos con Have Got Time, que era la empresa ligada a la licencia de Villafuel, es decir, a la trama hidrocarburos. Es que se están conectando todas las tramas. Por cierto, Patricia Uriz, efectivamente, que estaba enchufada, estuvo enchufada en Áridos Anfersa. Áridos Anfersa es una empresa vinculada a la constructora Obras Públicas y Regadíos, que aparece en los listados de las obras públicas presuntamente amañadas. Están todos en todo, Miguel Ángel, todos en todo. Y yo creo que es un buen momento para poner el contexto de la famosa entrega de la empresaria de 90.000 euros en 2 bolsas de 45.000 euros a Ferraz. Porque es que, claro, yo creo que es una cuestión clave ahora que estamos hablando de sobres con supuestos sobresueldos, que no sabemos exactamente si son sobresueldos, si son partes de comisiones ilegales repartidas o cobradas. Hay que dejar claro que Víctor de Aldama ya lo dijo en sede judicial. Aquí había comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública y se repartían a Ábalos, a Koldo, y estos daban una parte al Partido Socialista. Es decir, eso lo dijo ya Víctor de Aldama en sede judicial, y desde luego poniendo en contexto pues las supuestas entregas de 90.000 euros, creo que fueron, ¿no? En 2 bolsas. 90.000 en 2 bolsas de 45 cada una. Efectivamente, pues yo creo que todo tiene un contexto, un tufo, que desde luego yo creo que tanto la UCO como el Supremo y la Fiscalía Anticorrupción pues tendrán que seguir profundizando en estas sospechas de presunta financiación ilegal del PSOE. Estoy recordando una frase de Víctor de Aldama que dijo, no, si yo hubo un momento en el que me cansé porque ahí empezaron a pedir y pedía todo el mundo y no dejaba de pagar. Pues miren la información que está saliendo, Sandra. Miguel Ángel, yo te quería preguntar, porque sé que para nosotros es obvio, pero es verdad que el Partido Socialista ha emitido un comunicado rechazando la financiación ilegal y tratando de confundir a la gente y confundiendo una parte con el todo, ¿no? Porque dice, bueno, es que ha sido el propio Partido Socialista el que ha reconocido los pagos en efectivo y comunicó este extremo con total transparencia. Claro, el problema es que hay un desfase, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí yo creo que juegan un poco con información sesgada, porque la UCO a lo largo de estas 289 páginas de este informe pues analiza distintos conceptos. Y es verdad que en algunos conceptos sí cuadran las cuentas, pero en otros no cuadran. Y por eso precisamente la UCO lo destaca y le parece llamativo. Es verdad que las cantidades pues no son, digamos, unas cantidades de 300.000 euros o más. Bueno, se habla de chistorras y 1 millón. Del
del que tirar del hilo para seguir profundizando, porque obviamente es muy complicado llegar a encontrar una prueba que acredite claramente la presunta financiación ilegal del PSOE y el reparto de comisiones derivadas de esas adjudicaciones de obra pública. Es muy complicado y desde luego pues aquí ya estamos hablando de unos sobres más que sospechosos que pringan pues a varias trabajadoras de Ferraz que tenían que repartir esos sobres y desde luego todo es muy pero que muy sospechoso. Yo simplemente quiero recordar una cosa que he citado antes, Ley 11/2021. En España se prohibió pagar más de 1.000 euros en metálico. Que vayan con el cuento a otra parte, por amor de Dios. Que vayan con el cuento a otra parte, que estamos hablando de sobres que rondaban los 3.000 euros. ¿De qué año es esa ley? Pero que, del 21. ¿Quién gobernaba? Sí. O sea, hacen una ley para incumplirlas. Sí. Es que no, pues son las típicas normas que te exige Europa, porque claro, son normas antiblanqueo, las aplicas. Bajo su gobierno las aplicas. Para rato se va a leer el boletín oficial del Estado, el de los folios. Para rato se lo va a leer. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esas informaciones. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte. Carmelo. A ver, aquí yo creo que el tema principal, la principal novedad de hoy, digamos, para mí son dos cosas. Una, las cantidades, ya lo he dicho antes. O sea, 2.000 chistorras es una cantidad tremenda. Pero el hecho de que el PSOE tuviese miles de euros en metálico, que fuese repartiéndolos, a ver, yo aquí hago un viaje, me gasto un dinero no sé qué y no me vienen con un sobre. Ni en esta empresa ni en ninguna empresa. Se hace una anotación en cuenta y se hace un pago en cuenta. Efectivamente. Obvio. Quiero decir, y sobre todo en cantidades que efectivamente, como tú bien dices, superan la ley. ¿De dónde salen ese dinero en metálico? ¿De dónde salen todos esos billetes? Es que es tremendo. Y luego el detalle de hacerle fotos. A mí es que me parece también... Claro, al final, todos son cosas llamativas, pero la impunidad con la que debe de moverse un grupo de delincuentes para transmitirse por WhatsApp las fotos de los billetes. Pero ¿sabes lo que significa eso? Es que es alucinante. Eso lo que significa es que cuando tú tienes un circuito en B, no hay constancia de nada, no hay recibos. Como no hay recibos, cada persona quiere cubrirse. Porque lo mismo cuando tú pasas el sobre desaparece. Porque un sobre en B, el pequeño problema es que lo mismo llegaba al ministro, por eso tenía una anotación gigantesca para el ministro, que les faltó poner, a ver, que aquí estamos en una reunión de chorizos, estáos quietos, que esto va de chistorras, no va de chorizos. No, digamos, con las manos todas en los bolsillos, porque aquí no te puedes fiar de nadie. Pero fijaros, porque al final, lo acaba de decir Carmelo, la impunidad de quien consideraba que tenía todo el derecho a delinquir en paz, ¿no? De igual forma que en las manifestaciones del 8M vemos pancartas habituales de queremos vivir sin miedo, pues el PSOE sacaba aquellas de queremos delinquir sin miedo. Lo que pasa es que se ha encontrado con una serie de periodistas libres que tienen la mala costumbre de informar, de jueces independientes que tienen la mala costumbre de investigar y condenar, y de ciudadanos libres que tienen la mala costumbre de criticar y cuestionar el poder. Yo aquí separaría el grano de la paja. ¿Por qué? Porque aquí, como ha mencionado antes Carlos, estamos hablando de contabilidad B. Estamos hablando de financiación ilegal. Y aquí, hace 7 años, se cambió un gobierno con la excusa de la contabilidad B y de la financiación ilegal. Con esa excusa. Por tanto, separando el grano de la paja, yo espero que en la oposición y en Génova tengan claro que separando la paja socialdemócrata y los complejos y yendo de verdad al grano que es pertinente ahora, dejen de centrarse en las trampas mediáticas, retóricas, discursivas y políticas que el gobierno le está poniendo cada día para que se hable sobre eso y esté todos los días centrado en esto, porque durante 7 años, que es lo que lleva este gobierno en el poder, está bajo la mancha de una corrupción que vino a eliminar, y no solo no ha eliminado, sino que ha multiplicado con total impunidad. Por tanto, si la oposición, en este caso que hay 2 partidos, uno en especial con aspiraciones presidenciales, no se dedica día y noche a hablar sobre esto y a denunciar y a retratar a quienes quitaron a un gobierno por una contabilidad B, por unos escándalos de corrupción que suponen el 10% de lo que ha hecho este gobierno, esta oposición tampoco se merecería gobernar. Porque esto es suficientemente grave para que esa impunidad se acabe. Como estamos de explicaciones esotéricas, vamos a escuchar a Félix Bolaños hablando de otra explicación esotérica para el tema de Begoña Gómez. Creo que en algo sí estamos de acuerdo, y es que Begoña Gómez está incursa en este procedimiento judicial porque es la mujer del presidente del gobierno. Si no fuera la mujer del presidente del gobierno, seguramente no habría ni causa, porque ni siquiera el sindicato ultraderechista hubiera presentado aquella querella con recortes de prensa.
Es al revés. El caso es que Félix Bolaños progresa adecuadamente, porque se acaba de dar cuenta de que efectivamente no habría tenido ninguna causa, porque no habría tenido ningún negocio. Muy bien. Porque no habría podido delinquir. El juez Peinado le ha mandado un mensaje al juez Peinado y le ha dicho gracias. Gracias, Félix. Pero quiero destacar una cosa, vamos a ver. Perdona, Carlos, una cosa. Al final, quiero decir, cuando dice porque es la mujer del presidente del gobierno, está diciendo de alguna forma también que si ha podido cometerse esos delitos, hombre, claro, es porque es la mujer, o sea, es porque el presidente del gobierno... Es de una torpeza. Es que vamos a ir a publicidad, vamos a hablar con Portillo, con el magistrado Portillo, con Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, porque ya lo de los ataques a los jueces ya pasa de castaño oscuro, pero... Hay una cosa maravillosa porque le están volviendo a linchar públicamente al juez Peinado por haber dicho que el punto de conexión por su influencia es Pedro Sánchez. Vamos, traducido, que Begoña Gómez era fundraiser, la captadora de fondos, y Pedro Sánchez era influencer, el que tenía la influencia para que todos sus negocios funcionasen. Por esa argumentación le ha caído, pero literalmente la del pulpo, al juez Peinado, cuando es lo más obvio que yo he escuchado en mi vida. Es una obviedad. Pero es que lo traslado de eso de lo que estábamos hablando. ¿Cómo puedes tú tener una contabilidad B en un partido y de hacer pagos de 3.000 euros en sobres prohibidos por la ley? ¿Cómo puedes hacer pagos de chistorras por valor de 1 millón de euros? ¿Cómo puedes estar recibiendo bolsas de dinero en Ferraz sin que se entere el secretario general? Porque aquí hablamos siempre de Santos Cerdán. Santos Cerdán era el 2 del partido, el secretario de organización. Y antes de él, el número 2 era José Luis Ábalos. Pero había un número 1. El número 1 en el partido era el mismo número 1 de Moncloa, el mismo número 1 de Begoña, el mismo número 1 del Rescate de Europa y el número 1, evidentemente, de todas las chapuzas y marranadas dentro del PSOE. Pero, Carlos, yo te voy a decir una cosa más allá. No es que era el secretario general, es que era el del Peugeot. Es decir, no es solo que fuese el máximo responsable del partido, es que todos estos estaban allí porque eran gente de máxima confianza de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos, Cerdán, Koldo, los tres eran gente de máxima confianza de Pedro Sánchez y de enorme cercanía personal. Es decir, no eran solo colaboradores que, digamos, de trabajo, que se los ha encontrado en el PSOE. No, eran gente que estaba junto a Sánchez en todo momento, que estuvieron desde el principio prácticamente de la aventura política de Sánchez. Es decir, hombre, puede ser que el secretario general dice, hombre, yo estoy en el gobierno, tal, pero es que esos tíos los has puesto tú y son tus tíos. No, de hecho, cuando caía uno, colocaba el siguiente. Efectivamente. Del Peugeot, pero siempre del Peugeot. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Vamos a dar un consejo previamente para tener un ordenador a 0 euros. Aquí ni chistorras, ni lechugas, ni historias. Z+. Z+ y Libertad Digital les ofrecen esta oportunidad única. ¿Eres autónomo o tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Pues puedes conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un solo euro de tu bolsillo. Si llevas más de 6 meses de actividad y estás al día con tus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social, lo tienes. Solo tienes que entrar en ordenadorlibertad.es o llamar al siguiente número de teléfono: 699-090675. 699-090675. Bueno, pues en nada les vamos a mostrar la gloriosa intervención de la abogada de Koldo García Izaguirre haciendo como que defendía, porque si esto es defender, haciendo como que defendía a Koldo, a Ábalos y demás de lo de las chistorras, las lechugas, los sobres, los listados con nombres de prostitutas, amigas, no amigas, pagos a, bueno, entre otras cosas, a la Casa de la Playa, a empresas relacionadas con la trama de hidrocarburos, etcétera. Pero vamos a tomarnos el CalPlus, que si no, derrapamos. Pues sí, necesario. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con nuestros socios del Club Libertad Digital. ¿A quién tenemos hoy, Naya? Buenas noches, Carlos. Toca veteranía, oyente de radio durante toda la programación diaria, socio desde hace 11 años. Hoy cumple 53 Juan Llanos Marco, en Torrelodones, Madrid. Nos escribía esto al correo del club. Aprovecho para daros las gracias de corazón por vuestro trabajo, lo más importante porque me siento informado desde siempre con la realidad de las cosas y luego me lo paso súper bien con todos vuestros programas. Os oigo desde las 7 con Federico, las 2 con Juan Pablo, a las 4 con Luis y a las 8 antes con Dieter y ahora con Cuesta. Me encanta y de verdad me alegráis la vida. Voy con vosotros a muerte. Gracias. Gracias a ti, Juan, y muchísimas felicidades. Termino, si quieren escribirnos, como Juan, el correo es club@libertaddigital.com y el teléfono del club 91409 4002.
Juan, que además estás bien cerquita de aquí, en Torrelodones, que un abrazo enorme, que muchísimas gracias. Lo único que no me ha quedado claro, va con ironía, pero tanto escuchar, no sé cuándo sacas tiempo para trabajar, que hay que dedicarse también al otro. Va de broma, que un placer tenerte como socio y nada, tú, todos los sitios donde vayas, nos lo pones bien alto para que lo escuche todo el resto. Eso es. Y así se van enterando de las chistorras, de las lechugas y demás. ¿Repasamos esos mensajes? Sí. Venga, bueno, lo decíamos antes, hay mensajes en los que queda absolutamente claro si alguien tenía alguna duda de cómo se repartía el dinero la trama y utilizan ese lenguaje cuanto menos peculiar, ¿no? Los billetes de 100 euros que, son verdes, pues eran lechugas, los de 200 que eran amarillos son soles y decía Carlos, oye, si estamos en lenguaje gastronómico, ¿por qué no utilizan limones, no? Claro. Pero no, eligen soles. Como el clan de los soles, el narcoclan. Eran más dulces que los limones. No, por la vía Perú. Que bueno, Igual. espera, que ahí ahora vamos. Claro, luego los billetes de 500 serán chistorras y los folios dinero en efectivo en general. Bueno, pues esto es lo que dice la UCO, pero escuchen la explicación que ha dado esta tarde la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, en el programa de Risto Mejide en 4. Cuando tú sacas los mensajes de contexto, le puedes dar la interpretación que quieras. Entonces, tú sacas los mensajes de los soles del contexto de Perú y resulta que dicen, pues chistorras 500 y soles 200. No, mire, soles son la moneda del Perú, chistorras son chistorras y folios de papel son folios de papel. Chistorras son chistorras. Bueno, vamos a los mensajes. Mensajes del 29 de marzo de 2019. Koldo se dirige a su mujer y le dice, tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones que se iban a celebrar el mes siguiente. 2.000 chistorras. Y ella se sorprende y dice, esto es un M. Claro, los investigadores hacen la cuenta. Si las chistorras hemos dicho que son billetes de 500, 2.000 por 500, 1 millón de euros. No, bueno, pues era un M de un mogollón. Sí, Es de que lo sacas de contexto. Ellos lo sacan del sobre y tú de contexto. Y entonces, claro, ¿cuál es la explicación que da esta señora? ¿Chistorras? ¿Por qué entonces, Patricia, la exmujer de Koldo, contesta, eso es 1M, 1 millón? De porciones que salen con las 2.000 chistorras. Es que, vamos a ver. La gente se partía de la risa, como no puede ser de otra manera, porque es que nadie puede tomarse en serio esto. Juro pero que hay abogados con más imaginación. Carmelo, yo creo que esta semana se va a ir a hacer un experimento, ¿no? Vamos a ver, yo creo que reto a cualquiera, nosotros lo vamos a intentar en Libertad Digital, a coger una chistorra y partirla en 500 porciones. Una chistorra tamaño estándar y vamos a ver eso qué tal sale, porque yo lo veo complicado a priori. Es decir, pero una chistorra tamaño Koldo, un chistorrón. Pero es que además, ojo, porque ella sigue justificando hasta el final. Oye, ¿por qué hablan tanto de chistorras? Pero si usted me está diciendo que de 2.000 chistorras le saca 1 millón de porciones... No lo sé. Escúcheme, cualquiera que sepa más o menos de matemáticas sabe que le saca 500 trozos de chistorrita. O sea, estamos hablando de microporciones. Estamos hablando de gente navarra y vasca y las chistorras. No lo sé. Bueno, esto ya... Es que las chistorras en el País Vasco y Navarra tienen otro tamaño. Señora mía, yo he comido mucha chistorra. Nunca he pretendido cortarla con cúter y con microscopio. Nunca. Juro que no he visto a nadie de Pamplona cortar así una chistorra. Pero Dios bendito, qué majadería. ¿Pero por qué va al programa? Yo qué sé, tiene una afición eso es lo que, últimamente. ese amor por los focos es una cosa que a mí me deja alucinado. Pero tú, es decir, esto es indefendible y es obvio que es indefendible y todos lo sabemos y todos lo entendemos. Todos entendemos, porque además la UCO lo deja muy claro y porque además es la única forma en la que se puede entender eso. ¿A qué vas? Qué divertida la corrupción socialista, ¿verdad? Déjanos reírnos un poco, Fran. No, pero no por vosotros, leche, sino porque al final el pueblo esté adormecido, adocenado y anestesiado, que se manifiesta por causas a miles de kilómetros y lo que tiene en su casa no le afecta, no le preocupa o sin embargo le da igual, retrata muy bien como sintomatología lo que es ahora mismo España. Y conste que a lo que pregunta Carmelo hay una respuesta. No. Ellos están convencidos de que pueden decir lo que sea, que va a haber alguien que se lo trague. No, ¿cómo que va a haber alguien? Vamos a ver, si lo dije aquí la semana pasada. La mitad de España se lo va a tragar. Es decir, el PSOE está ahora mismo... Esto no. Y eso también, Carmelo. Muy rápido, el PSOE está ahora mismo en la fase de negación de la realidad. Es decir, ahora mismo ya no están ni siquiera combatiendo las informaciones de la UCO o informaciones de periodistas libres que retratan al gobierno. No, niegan que eso sea verdad y hay la mitad de la población que consume lo que consume de televisión española, El País, la SER, que se cree en la versión del gobierno, diga lo que diga o haga lo que haga. Y esa estrategia al gobierno le ha funcionado y
sigue funcionando. Déjame que le dé paso a don Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, magistrado. Don Fernando, ¿cómo está? Hola, ¿qué hay? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Don Fernando, un placer tenerle aquí. Más allá de que al final en España hemos aprendido hasta reírnos de la corrupción, porque claro, como ocurre todos los días, como para tener que estar amargados todo el día. Pero yo quería preguntarle por otro tipo de cuestiones que además no tienen ninguna gracia, y es el ataque permanente a los jueces. Esta semana le ha vuelto a tocar al juez Peinado. Él emite un auto, él considera, en base a una ley que además está perfectamente identificada, que es real, primero que la malversación de caudales públicos tiene que ser juzgada, y estoy hablando del caso Begoña Gómez, en jurado popular. Después emite un segundo auto e incorpora los otros 4 delitos porque es pentaimputada. Le ha caído de nuevo una crítica y un ataque brutal por parte de todos los miembros del Gobierno. ¿Está justificado ese ataque o lo que está justificado es la postura del juez Peinado? Bueno, yo creo que está justificada sobradamente la postura del Peinado, puesto que está investigando unos delitos que, bueno, que la ley manda que debe ir por jurado, así como los delitos que estén conexos con ellos. Los ataques que se producen por esta decisión, que en verdad es puramente procedimental, los indicios que están investigándose pues siguen ahí y llevarán a un sitio o llevarán a otro, pero el hecho de que el procedimiento sea A, B o C, o sea jurado o no sea jurado, no sé por qué levanta tanta suspicacia, cuando precisamente además la levanta entre quienes forman parte del partido político que promovió precisamente la figura del jurado aquí en España, que era como una figura como muy progresista, el devolver en alguna forma, ¿no?, la justicia al pueblo del que emana. Y bueno, y no sé por qué motivo de repente esta institución ahora parece mala. Es decir, que los juristas en general, yo en particular, somos muy críticos con estas figuras, pero desde siempre. Porque es un poco antieconómica, porque alarga los procedimientos innecesariamente, porque un jurado no profesional, en fin, adolece, ¿no?, de ciertas deficiencias técnicas. Pero claro, que de repente algo que parecía bueno para uno se convierta en malo simplemente porque afecta a personas del entorno del Poder Ejecutivo, pues no parece muy razonable. Pues don Fernando, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que está diciendo, incluido en la crítica a esa figura. Yo quiero una justicia por profesionales. A mí estas historias de vamos a democratizar la justicia tiene que ser justa. La democracia es un sistema político que se basa en un sufragio universal, no tiene nada que ver con la administración de la justicia. Fíjese que yo, don Fernando, tengo la sensación de que lo que les fastidia es que como esta semana también ha salido a la luz 2 informes nuevos que entiende todo el mundo. Cuando tú ves 121 mails cruzados por una persona, Cristina Álvarez, que no debería haber sido la asesora de Begoña Gómez, que era una persona de presidencia del Gobierno, y ves cómo se pide dinero a determinadas empresas, y ves cómo se les reclama patrocinios para la cátedra, y ves gestiones sin límite, claro, es que eso lo entiende todo el mundo. Y yo tengo la sensación de que la estrategia del Gobierno era seguir atacando al juez Peinado y decir, no, es todo porque es un facha con toga. Claro, si esto se lo pasas a un jurado popular, entiende perfectamente las pruebas y resulta que, por lo que sea, decide condenarla, tienes un problema en tu relato político de ataque a los jueces. Está claro que el relato del lawfare se les cae si va a jurado y se les cae desde el momento en que la investigación del juez Peinado de un lado y de otro se confirman, al menos parcial y potencialmente, con los informes de la UCO y de la Intervención General de la Administración del Estado. Estos informes, como digo, esos no son definitivos, la instrucción debe seguir, puede llegar a archivarse, no tiene por qué acabar esto en juicio, pero desde luego estos informes lo que avalan es la investigación que está llevando a cabo el juez Peinado y que no se trata de las ideaciones de un loco o alguien que esté alucinado, para nada. Déjeme que le pregunte por una misión que se ha confirmado, le leo el titular tal cual: España, como Hungría o Eslovaquia, va a tener misión europea, va a visitar España por los ataques al Estado de Derecho, en concreto a los jueces. ¿Qué puede salir de esta misión, don Fernando? Bueno, esperamos que una declaración firme de condena a las cosas que están ocurriendo. Son muchos los ataques que se están recibiendo por parte de destacados miembros del Poder Ejecutivo, incluso del propio presidente del Gobierno, contra la actuación de los jueces que están investigando los casos de corrupción que afectan directamente a su entorno. Esto no es nuevo, me refiero porque llevamos ya un tiempo sufriendo este tipo de ataques y de deslegitimación, ¿no?, del poder
judicial, y nosotros llevamos, digo nosotros, las acciones judiciales, mucho acudiendo a las instituciones europeas para señalar esta deriva que se está produciendo aquí en España, que nos recuerda efectivamente a otros países como le ocurrió con Polonia o con Israel en su momento, que bueno, que olvidan que bueno, que el Poder Judicial merece el mismo respeto que el resto de los dos poderes y que su actuación no puede ponerse en entredicho precisamente por quienes están sometidos a su control. Don Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Les doy 2 noticias más y quiero que pasemos ya a hablar de qué es lo que está pasando con la flotilla, esta ridícula, que yo creo que la cosa va mucho más allá del patetismo y la ridiculez, porque yo sostengo que esto tiene una estrategia. Es decir, igual que cuando se estaban cerrando los acuerdos de Abraham para pacificar toda la zona de Oriente Medio, casualmente, y lo de casualmente va con toda la ironía, obviamente, resulta que envió Hamás una delegación de asesinos para matar, para masacrar a 1.200 personas, violar, descuartizar y demás, y hacer saltar por los aires una oportunidad de paz en la zona que eran los acuerdos de Abraham. Qué casualidad que la flotilla basurilla surge justo cuando está otro acuerdo de paz encima de la mesa y cuando todo el mundo árabe está cerrándolo, desde Pakistán, Indonesia, Jordania, la Autoridad Nacional Palestina. Por cierto, señores de la flotilla, ¿no les resulta llamativo que la Autoridad Nacional Palestina esté diciendo que acepta ese acuerdo de paz y ustedes estén montando aquí un show de agárrate y no te menees con tal de que tengamos la vista puesta en qué malo es Israel, qué malo es Israel? Por cierto, la próxima vez que vayan para allá suele ser conveniente que si van a decir que llevan ayuda humanitaria metan algo, un paquete de salchichas en la nevera, no sé, en la bodega, algo, no sé, algo, unas chistorras, ya que tienen conexión con el Partido Socialista y así van haciendo algo. Bueno, en medio de todo esto, lo que está pasando yo creo que es patético y descubríamos hoy una noticia que a mí me parece, Carmelo, aberrante, y es la aparición de 2 condenados por pertenencia a la banda asesina ETA entre los integrantes de esa flotilla del amor, flotilla basurilla, flotilla de las tentaciones, cada uno que le llame como quiera. Flotilla del odio creo que queda mejor que flotilla del amor. Hombre, a ver, hemos visto ya en todo el movimiento, digamos, todo lo que se produjo contra la Vuelta Ciclista a España, que había, digamos, lo estaban moviendo gente que había sido parte de ETA y algunos condenados. Y es cierto, además, que esta vinculación entre todos los movimientos antiisraelíes que hay en España, el BDS, este tipo de asociaciones, presuntamente por los presos de no sé qué, pero que en realidad son asociaciones anti-Israel, pues siempre han estado trufadas de ese, o mezcladas con ese mundo de la izquierda más ultra y la izquierda más batasuna en el País Vasco, o la izquierda más independentista y salvaje en tipo, digamos, la CUP y estos aledaños en Cataluña. Es decir, que sorpresas muy pocas, pero efectivamente estamos viendo cómo había ido un grupo por allí de gente, muchos de ellos de un ámbito completamente delincuencial, y a mí me parece esencial. Recordarás que yo lo comentaba el otro día cuando hablábamos que efectivamente se ha demostrado que no llevaban nada. Era todo una pura operación de propaganda para intentar, en primer lugar, mover la prensa, la política dentro de los países occidentales, y también, y importante esto, para intentar mover la calle árabe, cosa que no han conseguido, que han fracasado estrepitosamente porque la gente está a otras cosas, como es lógico. Bueno, pues vamos a hablar con Serafín Giraldo, inspector de policía, responsable de la plataforma policial H50 de todo esto. Les decía que les iba a dar unos titulares más y pasamos ya definitivamente al tema de la flotilla. El Instituto de Empresa ha trasladado al juez Peinado que no tiene correos de la asesora de Begoña Gómez. Por lo que yo sé, y este tema lo seguí bastante de cerca, les digo que las relaciones en el Africa Center no es que no las hubiera habido, es que las llevaba personalmente Begoña Gómez. Y esto lo sé de primerísima mano. O sea que no es por darle ideas, pero también al juez Peinado, aquí no hay que reclamar los contactos de Cristina Álvarez, aquí hay que reclamar el móvil de Begoña Gómez. Eso es. Y por cierto, las testificales de las reuniones, porque me consta que hubo una reunión en la que Begoña Gómez dijo: esto del Africa Center no está dando el dinero que yo quería. Aquí lo que tenemos que hacer es reconvertir esto en una consultora en la cual yo cobro por asesorar para conseguir subvenciones europeas. Momento en el que la gente
presidente del Africa Center, que es del Instituto de Empresa, dijo, mira, hasta aquí hemos llegado. Se acabó la historia, porque es que esto no es que tenga tufo delincuencial, es que nos llevamos el Código Penal pegado en la frente. ¿Quién le iba a dar las subvenciones que iba a gestionar? Pues ya está. Noticia número 1. Y noticia número 2, se está pidiendo por parte de las acusaciones populares, con todo el sentido, bloquear el correo de Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque si no se va a hacer un Álvaro García Ortiz como la copa de un pino. Si no lo ha hecho ya. Como la copa de un pino. Si no lo ha hecho ya. Creo que nos está escuchando ya Serafín Giraldo. Serafín, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Estábamos leyendo las noticias con respecto a esta flotilla, basurilla, como le llame cada uno, y claro, resulta que hoy el diario El Mundo publicaba, y la noticia me parece de una importancia brutal, pues que han aparecido entre esas personas 2 condenados por pertenencia a banda asesina ETA. Nosotros habíamos contado ya previamente que el número 2 tenía relaciones con Hezbollah hasta el punto de que lo habían invitado, Hezbollah, banda asesina, lo habían invitado a los funerales de la cúpula que ejecutó Israel por terroristas. Hay una red, y ha publicado la documentación Israel, porque hay toda una red denominada PCPA, que es poco menos que la embajada en el exterior, los representantes en el exterior de Hamás, y resulta que 2 personas, una en Londres y otra aquí en Barcelona, tienen toda la implicación y toda la participación en las flotillas, y en concreto la de Barcelona con esta. ¿Qué está pasando con el perfil de algunas de las personas que están ahí en esa flotilla, Serafín? Bueno, el hecho es bastante grave, porque dentro de los personajes variopintos que pueden ir en ella, cada uno le da la importancia que desea cada uno de ellos. Por ejemplo, Ana Alcaide o políticos como Ada Colau, Pilar Castillejo, pues bueno, son personajes, cada uno le da la importancia, reitero, que quiera darle. Pero lo grave en este caso es la aparición de 2 militantes, además condenados, sentenciados, y esto hay que dejarlo bien claro, de la banda terrorista ETA. Uno es José Javier Jotas. Es un militante abertzale prácticamente desde la adolescencia, que estuvo en prisión hasta hace muy poco tiempo, 5 o 6 años. Lo grave de él es que está condenado. Pertenecía al aparato logístico de ETA. ¿Qué significa esto? Pues es el que prestaba ayuda, alquilaba los pisos, robaba vehículos, en definitiva, es el que hacía todo para que la banda terrorista pudiera ejecutar a las personas que llegaron a matar en España. Y la otra es Isiar Moreno, es una mujer condenada por un intento de asesinato a un gendarme de Francia en el año 2011. Fue prácticamente no con la desaparición de la banda terrorista ETA, sobre eso podíamos discutir, pero sí los últimos intentos de acabar con la vida de personas por esa época, en 2010-2011. Disparó a un policía francés, como digo, fue condenada a 15 años de prisión. Esto es sin duda lo más grave. Aquí hay una persona que ha disparado a matar, y otra persona que efectivamente está condenado por un apoyo logístico a la banda terrorista ETA. Sí, la mención del apoyo logístico, cuidado con ello, porque evidentemente logística tiene ETA y logística tiene todo el resto de movimientos, y logística tienen los coches y logística tienen los barcos, porque hay que ponerlos y hay que conseguir dinero. Las relaciones históricas entre ETA y Hezbollah, por poner un ejemplo, no son ninguna novedad. Es decir, siempre han sido grupos conectados, han entrenado de forma conjunta. Me llama la atención que aparezcan ahora, porque además, Serafín, por lo que nos estás contando, no son etarras de antaño. Estamos hablando de etarras que han estado operativos hasta hace 4 días, por decirlo de alguna manera. Claro, son los últimos asesinos de ETA, por decirlo así. Los últimos asesinos. En 2011, prácticamente la banda terrorista dejó de asesinar. Además, el último asesinato fue de un gendarme, y aquí en España de Puelles, un inspector de policía. Por tanto, efectivamente, hace muy pocos años que estas personas pues estaban ejecutando a personas en España. Serafín, vosotros, la policía, evidentemente, y la policía depende de un Ministerio de Interior, tenéis acceso a información, tú nos la estás poniendo encima de la mesa en estos momentos con todo tipo de detalles. ¿Nos tenemos que creer que el gobierno, que ha llegado incluso a enviar una patrullera Furor para escoltar, salvar, proteger, no tenía ni idea de los personajes que iban o estaban organizando la flotilla? Hombre, indudablemente yo confío en mis compañeros de información, la Policía Nacional y la Guardia Civil, evidentemente. Además, lo hemos demostrado históricamente, que tenemos una capacidad no para infiltrarnos, sino para obtener información de todas estas personas. Por tanto, dudo mucho que el gobierno no tuviese la información de todas las personas que
componían esta flotilla. Reitero, personajes muy variopintos, ahí no quiero entrar, cada uno muestre su opinión, pero estos dos casos me parecen extremadamente graves. Fran Carrillo te va a hacer una pregunta. Sí, no sé si, Serafín, buenas noches, ¿qué tal? Si está circulando un vídeo que me consta que ha llegado a diferentes agentes, no solo aquí en España, sino en Europa, de una agente infiltrada en estas organizaciones de derechos humanos pro-palestinos. Ya sabemos que para la izquierda la defensa de los derechos humanos es algo fijo, discontinuo, pero que se infiltró en esa flotilla para desenmascarar precisamente lo que había detrás. Y este vídeo que ha sido emitido en un canal israelí demuestra que, los propios miembros de la flotilla confiesan que no llevan ayuda humanitaria, ni llevan comida, ni llevan ningún tipo de alimento, que no viajan directamente por temas de humanidad, sino por activismo político, y lo confiesan en el propio vídeo, caras visibles que hemos visto estos días. Y tercero, que los recursos económicos provienen de Hamás y de los hermanos musulmanes. ¿Ese vídeo tiene la credibilidad que se le ha dado ya no solo en Israel, sino también en Estados Unidos y en otros lugares? ¿Y sois conscientes de esto? O, digamos, para desmontar toda esta mentira de esta flotilla Pijo Progre que se han montado aquí, seguramente con recursos públicos también. Sí, pero cuando me preguntas a ver si hay un agente infiltrado, ¿hablas de la Policía Nacional o de la Guardia Civil? Que hay una persona infiltrada. No. En este caso israelí. Ah, pues posiblemente. Pero está circulando por todos los servicios policiales de Europa. Por lo menos eso me acaban de informar, y también de Estados Unidos, etcétera. Digamos que durante meses ha estado infiltrada en movimientos pro-palestinos, y también se ha embarcado en esta flotilla. A ver, de entrada, yo no puedo darle credibilidad porque en principio ni he visto el vídeo. Ahora, si me preguntas por los servicios secretos israelíes, he coincidido algunas veces en algunos cursos, también te lo digo, que más quisiera yo que tener los conocimientos que tienen estas personas. En algunos cursos he coincidido y te digo que son élite. Por tanto, por eso lo digo. No es descabellado que pudieran tener alguna persona infiltrada dentro de la flotilla. Reitero que en un país como Israel, y tal y como trabajan sus servicios secretos de alto nivel, puede ser increíble. Oye, una última pregunta, Serafín. ¿Tenemos que temernos que va a haber más enfrentamientos violentos, ataques, disturbios, reventadas de calles como los que vimos ayer con las manifestaciones de la paz y del amor? Porque mañana hay manifestaciones en toda España y una especialmente grande en Madrid, que sale desde Atocha. Claro, están tan enamorados y tienen tal afición al amor que siempre acaban rodeando policías, pegándoles, intentándoles arrancar los cascos. Sí, mira, aquí déjame que te hable desde un punto, bueno, como hablo siempre, desde un punto de vista policial, pero esta vez extremadamente policial. A mí me impresiona. 40 manifestaciones, prácticamente 40 y pico, del 1 a 7 de octubre. Esto es impresionante. Por toda la geografía española, por todas las comunidades, por las principales ciudades. Jueves, viernes, el sábado tienen convocada una. Desde un punto de vista policial, a mí el gran poder de convocatoria que tienen estas organizaciones y la coordinación es impresionante. En apenas tiempo, muy poco tiempo, con una respuesta inmediata, colocan 2.000 o 3.000 personas, como colocaron ayer noche en Madrid. Esto es impresionante. Serafín, vamos, que por seguir con el símil te suena organización logística, ¿no? Correcto, es que es impresionante. Tú fíjate, sindicatos estudiantiles, el movimiento por Gaza, la Marea Palestina, han sido capaces de coordinar en toda España una gran cantidad de manifestaciones en todas las ciudades. Me dirás, Serafín, tuvieron poca afluencia, ya, pero tuvieron. Hay sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil o sindicatos de trabajadores del metal que tardan a lo mejor meses en convocar una manifestación y van 4. Aquí no, de la noche a la mañana aparecen manifestantes en la calle. De entrada, ayer, la más importante se produjo en Madrid, en la Embajada de Israel. Delegación de gobierno hablaba de 10.000 personas. No creo que llegasen a 10.000, por lo que he hablado con los compañeros. Sí que te digo que el método que utilizaron, algunos violentos, escasos, muy escasos, sí que te lo tengo que decir. 2, 3, 4 grupos de unas 10 personas. Es que son profesionales porque ayer utilizaron las calles estrechas del centro de Madrid en un número escaso, buscando la huida, el ataque directo a la policía y la huida rápida. Son profesionales de la calle Borroca, son verdaderos, auténticos artistas, y tengo que decirlo así, no con admiración, sino con total desprecio desde un punto de vista policial, artistas de la calle Borroca. No buscaron el enfrentamiento directo como pudo existir, por ejemplo, en las famosas
marchas por la dignidad o incluso, me atrevo a decirlo, la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, que hubo un enfrentamiento casi directo con la Policía Nacional. Aquí no, como eran pocos, utilizaban eso, reitero, las calles estrechas, pequeños estaban entrenados, enfrentamientos. Vamos. Efectivamente. Eso a mí lo que más me sorprende, sin duda alguna, el poder de convocatoria y la coordinación que existe. Es importante investigar qué hay detrás de todo esto, porque desde luego a través de redes sociales tener esta capacidad de convocatoria es impresionante. Serafín, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Solo quiero hacer un apunte, Carlos, muy rápido. Lo que viene siendo logística. Muy rápido. Solo quiero recordar que cuando hubo ciudadanos que fueron a apoyar al equipo ciclista israelí, que fue perseguido y fue vilipendiado por las sordas, digamos, de extrema izquierda que hay en España, entre ellos miembros de ETA, miembros de la policía reconocieron a estos ciudadanos que tenían órdenes de no protegerlos ni defenderlos. Ciudadanos libres. Lo digo para que sepamos a qué nivel está ahora el Gobierno Nacional Socialista de España. Oye, hay un detalle que nosotros le dimos mucha importancia, Carmelo, el otro día, y yo creo que se ha quedado sin respuesta y hay que aclararlo. Cuando empiezan a hacer los abordajes desde las embarcaciones israelíes en los barcos de la flotilla Basurilla, lo primero, y además así lo narró un periodista del diario El País, porque estaba dentro el Captain Nikos, tenían un protocolo y lo primero que hicieron todos al unísono, y además lo citó así él, dice, hemos declarado la situación de emergencia, lanzamos los móviles al mar. Dice, hombre, no sabía yo que la mecánica de protección... Todos los miembros de la tripulación, decía literalmente que eran todos los miembros de la tripulación que habían tirado ya el móvil al mar. Simplemente tengo una pregunta. ¿Por qué tiras el móvil al mar? ¿Porque estás en el plan Renove o porque tienes miedo de que te capturen los contactos y se vea quién te financia, quién te da la logística, qué contactos tienes con organizaciones perfectamente establecidas y que se dedican a esto? Por ejemplo, ya que hay dos etarras, pues ETA, por poner un ejemplo, ya que había una persona relacionada con Hezbollah, a lo mejor Hezbollah, otra organización terrorista, a lo mejor la gente del PCPA, de Hamas. Mira, pensamos que esto, a lo mejor hay gente que se cree que esto es nuevo, pero ETA, y no era entonces Hamas, sino la organización, la OLP. Exacto. Hubo tíos de ETA entrenándose en el Líbano en los años 70. Es decir, no estamos hablando de una cosa nueva. Casi con el nacimiento de ETA, una de las primeras relaciones que tienen y una de las primeras fiestas a las que van es irse al Líbano a entrenarse al Valle de la Bekaa en los años 70. Estamos hablando de algo bastante serio. Lo de los móviles es evidente. Yo el otro día lo comentaba. ¿Para qué? ¿Por qué borró el fiscal general del Estado su móvil? Porque había datos. Porque lo condenaba. Porque había datos que le incriminaban a él y a otros. ¿Por qué tiran estos el móvil? Que ni siquiera lo borran, lo tiran porque saben que la tecnología de israelí es, digamos, top y podrían recuperar datos de cualquier cosa. Pero no, lo tiran al mar porque efectivamente hay cosas ahí que lo implican. Si no lo tiras al mar, es que está claro. Y hay un detalle, déjame que aclare una cosa, porque claro, tiras al mar el móvil con el que te habías metido al barco. Lo digo porque, vamos a ver, por muy flotilla basurilla que sean, hombre, digo yo que media neurona como para no llevarse el móvil con todos los contactos previos tendrían. Por lo tanto, ese móvil, los únicos contactos que podía tener, que seguro que eran móviles preparados para ese viaje, habrían sido los de la travesía. Es decir, el pánico que deben tener a que les iban a cazar la estructura de apoyo debía ser brutal. Yo me creo al periodista del País y él dijo que hemos tirado todos los móviles. Sí. Y hay un detalle ahí maravilloso que es como el gobierno, tanto el ministro de Exteriores como el señor presidente del gobierno, han dicho que a lo largo de la noche, después de tirar los móviles, habían estado en contacto con los activistas. Lo mejor es que están en un desierto de Israel, en la cárcel. Que queremos dar una noticia. Hay que tirar del hilo de los 3 millones de euros que han recibido, dicen que de crowdfunding, pero sabemos que el resto del dinero no viene por ahí. Ya sabemos, por lo que se ha contado, que evidentemente no fueron por dinero, sino no fueron, digamos, por humanidad, sino por dinero, fueron financiados presuntamente por Hamas y los hermanos musulmanes y no llevaron comida sino fanatismo. A partir de aquí, que había miembros de ETA, que estaba Ada Colau, que estaba la otra, perturbada y que estaba la amiga Greta, pues solamente hay que tirar del hilo. Les habéis escuchado a los de la flotilla, ¿verdad? Que una de las causas por las que hay que protestar es porque están muriendo muchos periodistas en la Franja de Gaza. Sandra, léenos la noticia. Pues noticia de última hora, un fotoperiodista francés ha sido asesinado en un ataque con un dron ruso en el este de Ucrania. ¿Has escuchado a alguien de la izquierda quejarse de que Rusia acaba de cargarse a un periodista?
Este fotoperiodista estaba junto a otro periodista ucraniano. Ambos llevaban equipos de protección y chalecos antibalas con la inscripción prensa, es decir, que eran fácilmente identificables. El atentado en la sinagoga de Manchester. No hemos escuchado a nadie de la izquierda tampoco defender los derechos de Ucrania como supuestamente defienden los derechos de Palestina. Y las mujeres asesinadas en Nigeria o en Yemen. Vámonos con Adrián. Mundo Natural. Adrián, todo tuyo. Esta noche propongo Actifin Forte, un suplemento que nos ayuda a trabajar sobre las molestias articulares y lo hace de una forma más completa conocida hasta ahora. Trabaja aportando nutrientes a los componentes intraarticular, que es la verdadera causa por el cual duelen y hay molestias articulares, el cartílago, el líquido sinovial. Para eso utilizamos una tecnología desarrollada por los alemanes, la tecnología Fortigel. Se absorbe un colágeno especial que es específico para las articulaciones y lo bueno que lo hace en un tiempo récord, ya que en las articulaciones no hay vaso sanguíneo, habían que buscar tecnologías que fueran potentes y esta tecnología Fortigel es una de las más potentes ahora mismo para nutrir las articulaciones. Así también como la membrana interna de la cáscara de huevo, le aporta muchos nutrientes. Todo lo que necesitan las articulaciones lo podemos obtener en esa membrana interna de la cáscara de huevo y además forma péptidos que son capaces de mejorar el comportamiento antiinflamatorio. Con la condritina, la glucosamina, el ácido hialurónico, estos son buenos aliados para la articulación. Todo eso son componentes nutritivos para la articulación que aporta el Actifin Forte. Pero vamos allá con la boswellia, que es como la cortisona natural, la cúrcuma liposomada, que es como el ibuprofeno natural. Estamos aportando esos recursos para controlar las molestias articulares. Recuerda, Actifin Forte se toma un sobre al día, siempre fuera de las comidas para sacarle mejor partido y vamos a notar los efectos de las primeras 48 horas. Actifin Forte de Mundo Natural lo pueden encontrar en tiendas especializadas, en las parafarmacias Mundo Natural, parafarmacias del Corte Inglés y en la web parafarmaciamundonatural.es las 24 horas al día. Gracias. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.